Buenas noches, hermanos, hermanas, saludados con la paz del Señor a todos los que nos están escuchando. Somos de la Iglesia Nuestros Refugios Dios, del Ministerio Evangélico Fuego Divino. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, hermanas que nos escuchan a través del Facebook, que nos escuchan y se están conectando a través del Meet y que también están aquí presencialmente. Dios les bendiga mucho. Estamos entrando a un nuevo punto, a una nueva división del libro de Primera Corintios, amén, que es usos de los dones espirituales, amén. Entonces vamos a ver, mis hermanos, eh, este nuevo tema, mis hermanos, para el estudio del libro de Primera de Corintios, amén. No nos olvidemos, mis hermanos, que hemos aprendido que había desórdenes en la iglesia, que había muchas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto y que, mis hermanos, no se aleja mucho a la realidad que hoy en día estamos pasando. Amén. Voy a dar lugar en esta noche a nuestra hermana Eli, que va a exponer la palabra de Dios. Amén, pastor, y muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecido con el Señor para poder compartir este tiempo de enseñanza. Y para comenzar, hermanos, vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, tú que Gracias, lo Señor. conoces todo, Padre eterno, Dios bueno, Señor, nos acercamos en el nombre maravilloso de Jesús. Primeramente para darte gracias por preservar nuestra vida, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar de tu palabra y porque nos hemos reunido nuevamente acá, Señor, con nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, Señor. Que las interpretaciones que se van a dar, Señor, sean guiadas por tu Espíritu, Señor. No sean mis palabras, no sean las palabras de ningún hombre, Señor, sino sean tus palabras guiando, Señor, a los corazones, Señor, inculcándole, Señor, esta enseñanza en lo más profundo de su ser, para que pueda dar fruto, Padre. Y a todos los que nos escuchan, Señor, de la misma manera, Señor, bendice sus vidas, Padre. 12, versículo 1, amén. Vamos a empezar por la primera parte y voy a rogar que nos puedan pasar a la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Hermanos, hasta aquí el apóstol Pablo ha hablado acerca de asuntos más del orden terrenal. Es decir, hasta el capítulo 11 nos ha hablado de los ídolos, de lo que se debe comer, lo que no se debe comer, todo eso. Entonces ha sido una parte introductoria que nos ha dado el apóstol Pablo. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema, que es hablar de las cosas espirituales. Es que en la iglesia de Corintios estaban incurriendo en algunas cosas, no solo del ámbito terrenal, que era comer o no comer o esas cosas, sino también estaba entrando un tiempo de confusión espiritual. Entonces vamos a leer los versículos de 1 al 3. ¿Amén? Dice así, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver en el primer versículo, dice, amados hermanos, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Hay tres cosas que el apóstol Pablo va a decir que no ignore la iglesia, que es decir, que debe conocer la iglesia. ¿Ya? La primera, hermanos, es que no sean ignorantes en el plan de Dios para Israel. Eso lo hemos visto ya en Romanos capítulo 11, versículo 25. No lo vamos a leer ahora, pero lo pueden buscar como referencia y anotarse también los que nos están escuchando. Lo primero que Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, uno, en el plan de Dios que tenga para Israel. Dos, que es en esta parte, que no ignoren los dones del Espíritu, que ya lo estamos leyendo, 1 Corintios 12:1. Y tres cosas,
La última es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está en 1 Tesalonicenses 4:13. Seguramente ya vamos a llegar. Entonces son esas tres cosas importantes que la iglesia debe saber, pero que muchas veces no se enseña, o muchas veces se cae en el decir, no, no tocaremos lo que es la venida del Señor, no, eso no vamos a fallar, no, no conoceremos lo que Dios tiene, el plan de Dios que tiene para Israel y para la iglesia, lo dejaremos ahí y nos concentraremos en los dones, a veces, ¿no? O netamente, hermanos, por desconocimiento. Y Pablo quiere que no seamos ignorantes espirituales. Interesante, ¿no? No quiero que sean ignorantes espirituales. Eso está diciendo. Por eso les voy a hablar de algo muy importante que son los dones del Espíritu. Vamos a pasar al siguiente. Siguiente diapositiva, por favor, pastor. Dice, por tanto, los hago saber que nadie que hable por el Espíritu, dice, que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, en esta parte, el apóstol Pablo dice, y establece un principio para discernir asuntos respecto a los dones espirituales. Nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Esa palabra quiere decir maldito. Entonces, alguien que habla por el Espíritu siempre va a glorificar a Dios, nunca va a ir en su contra. Jesús lo hizo claro, diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él dará testimonio de mí. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 15, 26. Y voy a pedir a alguien que lo pueda leer, hermanos. Alguien de acá, San Juan capítulo 15, versículo 26. Y otra persona que puede leer San Juan 16, 14. San Juan capítulo 15, versículo 26 y San Juan capítulo 16, versículo 14. Amén. Amén, hermano. Amén. La palabra del Señor dice aquí en San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Entonces eso es uno de los principios, que cualquier espíritu, cualquier manifestación del Espíritu Santo que veamos en la iglesia tiene que glorificar a Jesús, porque eso es lo que Él había dicho. San Juan 16, 14. Amén. Amén, hermana. La palabra del Señor dice así: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, es importante que cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, esa persona tiene que decir y tiene que glorificar el nombre del Señor. He visto, hermanos, por experiencia propia, que hay personas que simulan recibir el Espíritu y solo lo hacen en su carne. Y cuando se les confronta y les dice, escucha la palabra de Dios, o di Jesús es el Señor, no quieren decir. ¿Sí? Hay gente, sí, he visto eso personalmente, que dicen Jehová, 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 pero no mencionan el nombre de Jesús. Y cuando estamos en liberación, a veces esto también pasa, he visto muchas veces en que la persona que está poseída o que tiene un espíritu malo, no puede decir Jesús es mi Señor, no puede. Jesús es mi Señor. Y hermanos, podemos hacer la prueba en nosotros mismos, ¿no? En los que nos escuchan. Di Jesús es mi Señor y van a ver cómo su espíritu, algo va a entrar aquí que se va a inquietar. Entonces, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, seguramente que te va a costar decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, es el dueño de mi vida. Y algo va a pasar en nosotros cuando empecemos a proclamar eso, en los que somos cristianos. Es como un fuego que se levanta. Pero en otras personas que no tienen el Espíritu de Dios, pues les va a costar decir eso o simplemente no lo van a poder hacer. ¿No? Es un principio. Siguiente, por favor. Eso, hermanos, nos da las armas, ¿no? Es bien importante, es como que el Señor ya nos está revelando, hijo, con esto vas a ir a luchar, ¿no? Así tienes que ir, hijo. Vas a ver, te vas a dar cuenta que alguien que no está hablando de mí, que no me glorifica a mí,
entonces ten dudas, ¿no? De esa persona. Muy bien, avancemos en los siguientes versículos. En el versículo 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Es uno de los principios, es que el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, opera en los diferentes dones que existen, en los diferentes ministerios y diferentes operaciones. Hace esa división: dones, ministerios y operaciones. Entonces lo podemos ver también en pantalla, que está dividido, pero el Espíritu es el mismo. Y yo sé que más adelante también vamos a ir avanzando, que somos uno en Jesús, pero esto es algo que nos va a ir introduciendo eso, ¿no? Hay diversidad de dones. Ahora dice, ¿qué serían los dones, no? Es una habilidad sobrenatural o un regalo inmerecido otorgado por el Espíritu Santo a los creyentes. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu ahora, ¿no? Uno por uno vamos a ir tocando de esta parte. Pero también hay ministerios, ¿ya? Los ministerios son diferentes. Muy probable, hermanos, que se refiera a los oficios dotados en la iglesia, tales como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, como Pablo describe en Efesios 4. Entonces, aquí en Corintios ya está hablando acerca de los ministerios. No dice que son dones. Muchos también lo clasifican como dones ministeriales, pero en esta parte el apóstol Pablo enfatiza y dice que son diferentes. Hay diversidad de ministerios. No está hablando de dones ministeriales, sino de ministerios. Y la palabra ministerio quiere decir servicio, ¿no? Entonces hay diferentes ministerios o servicios en la iglesia. Pero hace también otra, ¿qué sería una operación? ¿Ya? La palabra griega para operaciones es esta, esenergemata, de donde obtenemos nuestras palabras energía, energético, y energizar, que es una palabra de poder milagroso y activo. Ahora nosotros podemos ver, ¿no?, que hay esa palabra de energizante, ¿no? Es como una operación. Viene de esa palabra griega que quiere decir energemata. Manifestaciones también, ¿no? Sí, es una operación. Dice, es una palabra de poder milagroso y activo. Pero en este caso es la forma en que actúan los dones o los ministerios. Estas son las operaciones. Es como los operativos, ¿no? Es la forma en que actúan los dones o los ministerios. Entonces hay dones, hay ministerios y hay forma, o sea, operaciones en que operan los dones y los ministerios. Es bien importante, hermanos, saber que en la iglesia Dios nos ha dotado de dones, nos ha dotado de ministerios y también de operaciones, que son la forma en que operan estos dones o estos ministerios. Es algo bien interesante, hermanos, y todo esto es sobrenatural, todo esto es espiritual. Amén. Vámonos al siguiente, por favor. Y vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice diversidad de operaciones. En el 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo, dice, está siempre presente, y entre los cristianos Jesús dijo el Espíritu Santo, o dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Eso lo podemos ver en Juan 14, 16, que ya lo hemos leído. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu es más evidente que en otras ocasiones. Hay veces cuando Él podría escoger manifestarse, eso es hacerse evidente, pero no significa que no esté, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tenerlo presente, amados oyentes y también hermanos que estamos acá. El Espíritu Santo está siempre presente, Él está aquí con nosotros. Pero a veces, dice, algunas veces la presencia del Espíritu se hace más evidente. Entonces, Él escoge. Hermanos, no podemos decir que en un lugar donde no sintamos algo, no está el Espíritu, no.
está el Espíritu, donde se adora, donde se glorifica el nombre del Señor, donde se proclama, donde hay hijos de Dios proclamando el nombre del Señor, está el Espíritu Santo. Solo que tal vez no se va a hacerse evidente, pero a veces sí se hace evidente, empieza a haber manifestaciones, sientes calor en el cuerpo, tal vez tu cuerpo empieza a temblar, pero otras no. Amén, hermanos, porque a veces podemos confundir y decir, no, en esta iglesia no hay el Espíritu, porque no hay lenguas, porque no hay esto, porque no hay calores, porque no se tumba la gente, no. Está el Espíritu Santo. ¿En todas las iglesias? En todas las iglesias donde hay hijos de Dios que glorifican el nombre del Señor. Que han aceptado a Cristo y que dicen Jesús es mi Señor. Porque no pueden estar en todas las iglesias, sino estaría tal vez en una iglesia católica, donde hay ídolos, donde hay, no sé, ¿no? Entonces tendríamos que puntualizar eso, pero está el Espíritu Santo en personas que han aceptado a Cristo en su corazón, pero a veces no se hace evidente, solo eso porque Él desea hacerse evidente y hay veces en que Él desea que no. Entonces, siguiente. Pero Él está con nosotros, porque Él lo dijo, ¿no? El Espíritu Santo estará con ustedes. En el 8 dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a entrar ahora sí a los dones. Lo primero, que es palabra de sabiduría. ¿Ya? Hermanos, esta palabra de sabiduría, se entiende, hermanos, que es algo sobrenatural, es algo que el Señor, es una revelación del Señor a alguien que le ha dado una habilidad para proclamar la sabiduría de Dios. Especialmente dice una situación importante como se muestra en Esteban. Vamos a ver, hermanos, que esta palabra de sabiduría como don, porque es un don, la sabiduría, se puede manifestar. Vamos a ver dos ejemplos claros, ¿ya? Uno que es en Hechos 7, que habla sobre Esteban, y el otro es de Pablo, que habla en Hechos 23. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero ¿qué habla en Hechos capítulo 7? Es hermanos, en esta parte, todo el capítulo 7, por eso no lo vamos a leer. Pero hermanos, dice, esta palabra de sabiduría es la habilidad de proclamar la sabiduría de Dios, especialmente en una situación importante. ¿Ya? Por ejemplo, para ese tiempo, hermanos, el milagro de la iglesia o ese misterio de la iglesia no se conocía. ¿Ya? Y lo que hace aquí el diácono Esteban, hace como un resumen del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo lo que había pasado en torno a Jesús, para decir que Jesús es el Mesías. Y eso nadie lo sabía en ese tiempo. Todavía no estaba el apóstol Pablo con la palabra revelada. Entonces era algo nuevo que había venido de la sabiduría de Dios. Es decir, que ahora, ¿cómo se podría manifestar esto? Que alguien, sin la necesidad de comentarios, pueda entender la palabra del Señor a la primera leída. Es más, Dios le puede revelar algo más sobre esa palabra que ha leído. Es algo bien interesante porque hay muy pocas personas, hermanos, que tienen el don de la palabra de sabiduría. Como leíamos en Eclesiastés, dice, es mejor escuchar al hombre sabio que miles de consejos por ahí. Entonces, hermanos, hermanas, este don de la palabra de sabiduría se muestra solo en algunas ocasiones cuando es necesario. Hay algo que no podemos entender de la Biblia, pero esta persona, porque tiene ese don, puede entenderlo. Si me dejo entender, puede entenderlo y Dios le puede revelar más y más y más cosas. He escuchado buenos maestros y me sorprendía la forma en que podían explicar la palabra del Señor, muy diferente a lo que yo había aprendido, ¿no? Tal vez tienen ese don, digo, no sabemos. En Hechos 23, cuando Pablo empieza a explicar también acerca de Jesús, y de la misma manera es una, ¿cómo se puede decir? Es una nueva revelación para ese tiempo, que no lo habían escuchado
los cristianos o las personas de ese tiempo. Pablo dice ante el concilio y empieza a hablar de Jesucristo, dónde estaba Abraham, quiénes habían sido la promesa, o sea, empieza a hablar de todo lo que Dios le había revelado, esa nueva palabra, ¿no? Ahí podemos ver ese don de la sabiduría. Vámonos al siguiente, que sería, y en el siguiente dice, en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es muy parecido a la palabra de sabiduría, ya, este don. Es la única habilidad de declarar conocimiento, el cual no solo podría ser revelado sobrenaturalmente como se muestra en Jesús. Es decir, hermanos, este don de ciencia es saber cosas anticipadamente, pero no es de profecía, ¿eh? Es como que tú supieras que algo va a pasar. Vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 24 y 27, ¿alguien lo puede leer, por favor? Y Hechos capítulo 27, el versículo 10, Mateo 17, 24 y 27. Mateo 17, 24 al 27. Y otra persona, Mateo capítulo 27, versículo 10. 24. Mateo 17, 24. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Con calmita, creo que tenemos todavía tiempo. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Amén. Amén, hermano. Fuerte. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primero pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero. Tómalo y deselo por mí y por ti. Hermanos, ¿quién podría saber que dentro del mar había un pez con una monedita, con un estatero ahí en su boquita? Entonces, hay un conocimiento ahí sobrenatural que Jesús había demostrado. Él tenía palabra de ciencia. Entonces, él sabía que cuando Pedro iba a ir, iba a cazar y ese pez iba a aparecer ahí. Ese conocimiento. Nadie le había dado, solo Dios. Entonces le ha dicho, ve, caza el pez y vas a encontrarlo. Es que el Señor en su cabeza ya sabía, así como la imagen demuestra, ¿no? Ya sabía eso. Ahora vamos a buscarnos Hechos 27:10. Amén, hermano. Amén. La palabra del Señor dice así, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Quién le ha dicho a Pablo que iba a haber pérdidas, naufragios y demás? Él ya tenía un conocimiento sobrenatural que iba a pasar eso. Entonces es bien interesante. Y ahora otra forma de conocimiento que mismo apóstol va a decir en el 27, versículo 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy
a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, en que será así como se me ha dicho. También le había revelado al apóstol Pablo por medio de un sueño un ángel. No te preocupes, todos van a sobrevivir. Ya le ha dado un conocimiento anticipado. Entonces, esto se hace ver como un ejemplo de la palabra de ciencia. Pero, hemos puesto aquí un pero en las imágenes, dice: se debe tener cuidado, que el don de conocimiento no siempre está acompañado de sabiduría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque este don de conocimiento también puedes irlo trabajando por medio de conocer más cosas. El don de ciencia, ¿no? La palabra de ciencia. Puedes ir conociendo, puedes ser experto, ingeniero o algo, y tú, por tu conocimiento, ya puedes saber muchas cosas. Entonces, hay que tener cuidado con esta palabra de ciencia, ¿ya? Porque no siempre puede estar acompañado de la sabiduría de Dios. A veces también puede ser tu propio conocimiento, ¿ya? Tu propia ciencia, tu propio conocimiento. Pero estas cosas así sobrenaturales, como que del Señor, cuando le ha dicho: vas a cazar el pez y ahí adentro vas a encontrar, eso sí es el don de la palabra de ciencia, porque ya tiene un conocimiento anticipado. Súper interesante. Entonces, no sé si en iglesia o los que nos escuchan tendrán ese don, ¿no? De decir: esto va a pasar. ¿Y quién te lo ha dicho? No sé, tú simplemente lo sabes, porque está aquí en tu cabeza y el Señor te ha puesto en el corazón, ¿no? Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Continuamos leyendo 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 9. Dice: a otro fe, por el mismo Espíritu. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay un don de fe, que es muy diferente, hermanos, a la fe de creer en Jesús. ¿Ya? Cuidado que confundamos eso, porque podemos confundir con: yo tengo fe en que Jesús es mi Señor, ¿no? Todos por la fe hemos sido salvos, pero no está hablando de esa fe, de creer en Jesús. Está hablando de otro tipo, ¿ya? Es un don especial. El don de fe es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias, como lo hizo Pedro. Mateo 14, 22 al 33. No lo vamos a leer, es el episodio de Pedro caminando sobre las aguas. Él ha visto al Señor y ha dicho: si tú eres Señor, voy a caminar sobre las aguas. Y ha dicho: sí, soy yo. Y Pedro ha tenido la fe y ha podido caminar sobre las aguas. Otro ejemplo poderoso es el don de fe que tuvo un líder cristiano llamado George Mueller, que ha aparecido en el siglo XIX. George Mueller, hermanos, es un hombre que ha construido orfanatos en su ciudad, y él no pedía colaboraciones de nadie. Simplemente se arrodillaba, así como ven en las imágenes, debajo de su silla con su Biblia, y decía: Señor, hoy no tenemos desayunos, Señor, sé que vas a traer desayunos. Entonces él dice, y toda la gente estaba, dice, sentada en la mesa, los niños ya con los platos, pero todos vacíos. Y él oraba en su cuarto y decía: Señor, sé que vas a mandar desayunos. Y tocaba en la puerta, terminaba su oración y tocaba en la puerta, y estaban los desayunos, leche y pan. Y no era la única, o sea, prácticamente, hermanos, todo su ministerio. Si ustedes pueden leer a George Mueller o ver la película de George Mueller, su biografía, es un hombre de fe. Les animo también a que puedan ver su biografía, leerla o verla por algún video, la forma en que él oraba y confiaba en Dios. Alguna vez les cuento un poquito de esta experiencia de confiar en Dios. Con un grupo de jóvenes en la iglesia, hace muchos años atrás, decidimos copiar ese ejemplo, ¿no? Tal vez no teníamos el don de fe, pero Dios nos respondía igual. No vamos a pedir ayuda a nadie, decíamos. Vamos a destechar este lugar donde nos han entregado para un proyecto, porque le falta calamines, en fe. Así, en fe. Sabiendo que algún rato va a haber alguien que nos va a ayudar o algo va a pasar. Y hermanos, les puedo asegurar que con esa fe hemos desclavado sin tener calaminas nuevas. Teníamos algunas antiguas que hemos conseguido por ahí, desclavando y haciendo. No sé quién tendrá el don de fe acá, ¿no? Alguien que ha dicho: Señor, confío en ti y sé que todo va a estar bien, y el Señor, ¡pum!, responde.
Entonces, tal vez si tienes ese don, puedes usarlo como George Mueller, tal vez puedes usarlo para un gran ministerio, ¿no? Vámonos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Dice el versículo 9, ¿no? A otro fe, por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades. Ya. Hay un comentarista acerca de este don de sanidad que se llama Clark. Dice acerca del don de sanidades. El poder, dice, que en determinados momentos recibieron los apóstoles del Espíritu Santo para curar enfermedades. Un poder que no siempre residió en ellos. Porque Pablo no pudo curar a Timoteo ni remover su propio aguijón en la carne, porque solo era dado en ocasiones extraordinarias, aunque quizás de manera más general que en algunos casos. Hermanos, este don de sanidades es el don de poder curar a la gente. Pero queremos hacer una puntualización aquí de que no es todo el tiempo. ¿Ya? Es decir, por un ejemplo, tal vez aquí nuestro hermano Edgar puede tener ese don, ¿ya? De sanar. ¿Por qué? Porque Dios le ha regalado ese don. Y llega una persona enferma y se sana. Pero tal vez llega una persona, otra persona, pero no se sana. Y no es porque ha fallado su fe, no, es porque el Señor así lo ha querido. Porque mismo Pablo, que tenía el don de curar, no pudo curar a Timoteo. O sea, no es un don, hermanos, que es, ahora tengo superpoderes, vengan enfermos, aquí, hagan fila. No, no es un superpoder, es la obra del Espíritu Santo que va a obrar en determinada persona para curar. Mismo Señor Jesucristo, cuando estaba sanando a este ciego en esta imagen, le decía, ¿quieres ser sano? Y el ciego le dice, sí. Bueno, sea conforme a tu fe. Y se sana. Entonces, hermanos, hay ocasiones que nos muestran de que este don, hermanos, es de acuerdo a la voluntad del Señor. Si Él quiere lo sana, lo va a sanar. Si Él dice, Él necesita esta enfermedad para servirme, va a estar enfermo. Aunque venga el pastor que tenga ese don, aunque venga el hermano que le ore. Por ejemplo, hermanos, ha habido un claro ejemplo del pastor Julio Melgar, que tenía cáncer. Han venido muchos pastores, muchos profetas a orar por él, muchos hermanos que tenían ese don de sanidad, pero no se sanó. Es que eran los planes de Dios. Entonces no podemos nosotros decir, es que era su fe, es que esto, que no podemos acusarle tal vez al hermano que está enfermo, tampoco podemos acusarle al hermano que ha orado por él. Mira, no se sanó, no tiene el poder del Señor, no podemos decir eso. Es porque tal vez el Señor quiere que esté así. Nos cuesta entender, ¿no? Pero hay veces, hermanos, también, quien tiene ese don. ¿Dónde se ha visto, hermanos, esos dones? He visto en Gigi Ávila, Catherine Kuhlman, en pastores grandes. ¿Por qué el Señor les ha regalado ese don? Porque ellos eran evangelistas. Y la demostración del Espíritu de la sanidad hace que muchas personas crean. Hace que muchas personas sean libres. Entonces, el Espíritu dice que estos dones son para provecho de la iglesia, no provecho de la persona que tiene ese don. Porque a veces dicen, y se hacen, ¿no? Se hacen ver como grandes, o poderosos, o como magos, ¿no? Por así decirlo. Ven, ahorita te voy a curar. No, no es así, hermano. El Espíritu quiere, el Espíritu desea, lo hace. Si el Espíritu no quiere, no se va a sanar. Es duro, pero es así. Entonces es, hermano, quien tiene ese don, hermanos, no lo sé, pero ¿cómo podemos descubrir si tengo ese don? Orar por los enfermos. Orar. Y si ese enfermo se sana, tal vez que hermano tengas ese don. Amén. Siguiente. Vamos a ir en el mismo versículo 9, dice, en el versículo 10. A otro el hacer milagros. Hermanos, el hacer milagros es diferente al hacer los dones de sanidad. El hacer milagros, dice, literalmente viene de la palabra dunamis, o actos de poder. Dunamis, un poder, eso es algo sobrenatural. Dice, esto se describe cuando el Espíritu Santo escoge parar por encima de las leyes de la naturaleza.
Vamos a ver este ejemplo. Este sí vamos a leerlo. Segunda Reyes, capítulo 6, versículos del 5 al 7. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. Si alguien que está conectado puede levantar su manito, también puede leer. Segunda Reyes 6, 5 al 7. Amén. Amén. Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 7. Dice así. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo y le echó allí e hizo flotar el yeso. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Allí podemos ver el don de hacer milagros. Este es el episodio de Eliseo. Justo están ahí, dice, cortando el árbol, uno de los varones de por ahí, y se le cae el hacha al agua. Y se le entra, ¿no? Porque es de hierro y entra pesado. Y ¿de dónde cayó? Ahí. Le mete, manda el palito y ¡shum! Empieza a flotar. Como vemos en la imagen, ¿no? Ahí está flotando el hacha. Y eso es un don de milagros. Uy, ¿cuántos quisieran tener ese don? Yo sí quisiera tener ese don, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, hermanos, qué sobrenatural. Sobre las leyes de la física. Aquí hay ingenieros, ¿no? ¿Cómo el hierro puede flotar en el agua? Eso es totalmente milagroso, ¿no? Increíble, ¿no? Siguiente, pastor. Pero hay personas que han tenido esos dones de milagros, ¿no? Hemos visto personas que han nacido sin mano y las manos crecían cuando estaba Julio César Rival. Milagros. Pues hay personas que en este tiempo, bueno, en el siglo XXI, hemos visto que tienen esos dones, ¿no? Vámonos al siguiente. Dice, al otro el hacer milagros y a otro profecía. Este don de profecía. Etimología. El origen viene del latín proetia, que a su vez se deriva del griego propetai. Dice componentes. Está formado por dos raíces. Pro, antes o en favor de, y poemi, hablar. Significado literal significa hablar antes o anunciar con anticipación. Ya, podemos entender muchas veces en este tiempo, hermanos, se ha entendido que el don de profecía es proclamar el mensaje de Dios. Es decir, vamos a anunciar la palabra de Dios, le estás anticipando a alguien de algo, ¿no? Eres pecador, te vas a ir al infierno. ¿Lo ves? Es una proclamación de algo que puede pasar. Pero también, dice hermanos, este don no siempre puede ser una buena prédica, sino que algunas veces esto tiene el carácter de predecir el futuro. Vamos a irnos a Hechos 21:10. Hechos 21:10. Hay gente que dice que este don ya no existe, que ya no está activo, pero podemos verlo en Hechos 21, que ya estando en el tiempo de la gracia, estando en el tiempo de la iglesia, existe eso, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Hechos 21:10, dice, permaneciendo nosotros allí unos días, descendió de Aldea un profeta llamado Ágabo. 11, dice, quien viendo y vernos como él, ¿sí? Quien viendo y vernos tomó el cinto de Pablo. Viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba prediciendo lo que le iba a pasar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no solo eso, ¿no? sino que más, y estoy dispuesto a hacerlo por mi Señor. Ahí hablamos de alguien que tiene el don de profecía. He visto también, hermanos, este don en acción en algunas personas, ¿no? No es todo el tiempo también, siempre va a ser en alguna situación. Porque este Ágabo, me imagino que lo ha hecho solo en esta situación y tal vez algunas otras. Podemos confundirlos con una especie de hombre o mujer que sabe del futuro, videntes, ¿no?
Pues hay que tener mucho discernimiento, hermanos, porque podemos dejarnos guiar, decir, no, él es profeta, no, todo lo que dice el profeta está bien. No siempre, porque a veces el Espíritu quiere hablar y a veces el Espíritu no va a hablar. Hay que tener cuidado, y quien tiene este don, tiene que tener cuidado en hablar. ¿Cuándo vas a decir esto? Porque imagínense decirle al apóstol Pablo, al mero apóstol, cómo va a ser atado y cómo va a ser. No, tendría que realmente ese ágabo estar lleno del Espíritu de Dios y hablar del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo, teniendo discernimiento, le dice, sí, esto y más haré por mi Señor. Porque era un hombre que tiene el don de profecía. Amén. Vámonos al siguiente. A otro dice, vámonos otra vez a 1 Corintios 12, al otro, al hacer milagros, a otros profecía, en el versículo 10, a otro discernimiento de espíritus. Esta es la habilidad, dice, de decir la diferencia entre doctrina verdadera y falsa, y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no es. Aquí está, no lo vamos a leer por el tiempo, Hechos 16, 16 al 18. Este es el episodio en el que Pablo estaba caminando y justo vino una mujer que hablaba y decía, ¡hey, escuchen! Ellos son hijos de Dios. ¡Hey, escuchen! Ellos son profetas de Dios. Así. Al parecer, hermanos, parecía que fuera bueno, que estuviera haciendo una propaganda, porque está diciendo, escuchen a Pablo, porque él es de Dios. Pero el apóstol Pablo, lo van a leer, pueden anotarse, le dice, ya, cansado, dice, ¿no? De esa mujer, le dice, espíritu de adivinación, sal de ella, así directo. Entonces, ese es el don de discernimiento de espíritus. Y miren que esa persona no estaba hablando en contra de Pablo, estaba hablando a favor, supuestamente. Escúchenles, ellos son hijos de Dios, ellos son. Hermanos, yo también he visto eso en personas que una vez han venido a mi iglesia, cuando estaba todavía en mi anterior congregación, que venían a hablar, alaben a Jehová, decían. Y hablaban en lenguas raras. Y teníamos una hermana, nuestra hermana Lidia Mollo, que yo sé que tenía el espíritu de discernimiento de espíritus, porque directo fue y le dijo, cállate en el nombre de Jesús. Y esas personas se callaron y se fueron. Entonces, hermanos, este don es como un radar. Hermanos, quisiéramos que en nuestra iglesia tengamos una persona que tenga este don. Y hermanos, les animo a que podamos orar para que el Señor nos pueda bendecir este don en la iglesia. Y si tú lo tienes, hermano, si tu espíritu ahorita te dice, hey, tú crees que tienes esto, hijo, entonces empieza a buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer así, ¿no? Dice, hermano, Satanás puede hablar justo después que Dios habla. Y esto está en Mateo 16, 23, cuando justo Pedro le dice, Señor, no vayas a morir. Y el Señor le dice, cállate, Satanás, ¿no? Porque sabía que Pedro estaba hablando del mal, de parte del mal estaba hablando, no estaba hablando bien. Entonces, hay que tener discernimiento de espíritus. Entonces, esto es un radar muy interesante que realmente sería que hay en la iglesia. Siguiente, pastor, por favor. Amén. Sí, Hechos 16, 16 al 18 y Mateo 16, 23. ¿No? Siguiente, dice, al otro, dice discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua. Lenguas, dice, es un don personal de oración dado por Dios, por medio del cual el creyente puede comunicarse con Dios más allá de los límites del conocimiento y del entendimiento. Esto lo podemos ver, hermanos, en 1 Corintios 14, 14 al 15. Ya que estamos ahí en 1 Corintios, podemos hojearlo nomás, hermanos. Capítulo 14, verso 14 al 15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, este don, hermanos, es un don personal de oración con Dios. Hermanos, yo les puedo igual transmitir esto de parte de mí, que cuando el Señor me daba y llegaba al espíritu de orar en lenguas, se sentía que solo era entre Dios y yo. Y hermanos, si bien lo que yo hablaba o lo que esta persona de hablar en lenguas no lo podían entender nadie, el espíritu mío entendía lo que le decía a Dios.
le decía, por eso dice Pablo, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Obviamente que lo que mis palabras decían o las lenguas que estaba hablando tal vez parecían chino, alguna vez he estado sondeando qué lengua había estado hablando tal vez, pero mi espíritu sabía y ponía personas para orar y solamente venían las palabras que tal vez yo no conocía, pero que oraban en el espíritu. Amén. Muy bien. Y de esto, hermanos, vamos a hablar, seguramente el hermano que va a exponer el capítulo 14, o la hermana, pues es muy amplio de hablar don de lenguas. Siguiente, pastor. Porque ya estamos en hora, ¿no? Interpretación de lenguas. Este don permite que el don de lenguas sea beneficio para aquellos que no sean el hablante, como si fueran capaces de escuchar y de estar de acuerdo con las palabras habladas en lenguas a Dios. En 1 Corintios 14, 27, lo vamos a leer, ahí mismo, dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, por turnos, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Si alguien que está hablando en lenguas y quiere agarrar el micrófono, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, debe hacerlo con intérprete. No puede ir y decir y balbucear lenguas extrañas o angelicales y ya, y dejarle a la iglesia así. No, sí, entonces cállese, ¿no? Cállese y ore a Dios, hable, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso quisiera que se subraye, como Él quiere. Amén, hermanos. Entonces, dice, hermanos, el Espíritu Santo, Él puede manifestarse como Él quiere. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la continuidad de todos los dones del Espíritu? Hermanos, vamos a buscarnos Marcos, capítulo 16, 17 y 18. Con esto vamos a ir acabando, ¿no? Marcos 16, 17 al 18. Es que esto, hermanos, ha sido muy controversial en estas épocas y me parecía muy importante mencionarlo, ¿no? ¿Están vigentes los dones del Espíritu? Marcos 16, del 17 al 18. Dice así: y estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la promesa del Señor para la iglesia. ¿Cómo que el Señor nos da una promesa y luego la va a quitar? No. No. Esta era la última recomendación para los discípulos. Hermanos, entonces estos dones están totalmente vigentes: el hacer milagros, el hablar en lenguas, en orar por los enfermos, el don de fe. Hermanos, también dice la palabra del Señor, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo, específicamente incluyendo dones milagrosos, es una promesa hecha a todas las generaciones. Hechos 2, del 3 al 39. Entonces, hermanos, siguen vigentes. Muchas gracias por escucharme, pastor, hermanos. Tal vez es un poco largo, pero era necesario, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Hoy estamos aprendiendo lo que es los dones espirituales. Amén. El uso de los dones espirituales. Vamos a ver, mis hermanos, los dones espirituales y cómo se utilizan. Amén. Entonces, no nos salgamos del marco como iglesia, mis hermanos. Amén. Muchas veces, como la hermana dice, hay iglesias que dicen, no, ya no están vigentes, ¿no? Los cesacionistas. Mis hermanos, tristemente, se olvidan de lo que la palabra de Dios nos enseña.
Pero también hay otro extremo, mis hermanos, ¿verdad? Que es el, el extremo del carismatismo, ¿verdad? Que solo los dones, ¿no ve? Y si no tienes don, no eres cristiano. ¿No ve? Si no hablas en lengua, si no hagas esto, no eres, aquí no está el Señor, no es el Espíritu Santo. Y como no está, entonces esta iglesia no sirve, ¿verdad? Como no se manifiesta. Como no se manifiesta, entonces aquí no hay nada. Pero mis hermanos, hemos visto, la palabra de Dios nos dice que hay diversidad de dones, mis hermanos. Amén. Entonces, no solamente son los que están aquí, amén. Hay diversidad, mis hermanos. Y lo vamos a ver, mis hermanos. Amén. Todos los que nos están escuchando, lo vamos a ver. La pregunta es, ¿qué don, mi hermano, mi hermana, Dios, el Espíritu Santo te ha dado? ¿Cuál don te ha dado, mi hermano, mi hermana? Nos vamos a ir con esto, ¿verdad? Verso 11, dice así. Pero todas estas cosas, dice, las hace, dice, uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, mis hermanos. Amén. ¿Qué don Dios te ha dado a ti, mi hermano, mi hermana? Amén. Si te ha dado el don de fe, el don de ciencia, tal vez te ha dado el don de sabiduría, el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de hablar en lenguas o el don de interpretación de lenguas. Mis hermanos, todos esos dones, mis hermanos, son dados por el Espíritu Santo. Amén. Así que tú, mi hermano, que nos estás escuchando, analízate. ¿Cuál don Dios te ha dado a ti? ¿Verdad? Hay más dones, mis hermanos, amén. Hay más dones, pero los que hemos visto hoy son estos, amén. ¿Cuál don tú tienes, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál don Dios te ha dado? ¿Lo estás utilizando? ¿No lo estás utilizando? ¿Verdad? ¿Lo estás poniendo en práctica para la utilidad de la iglesia? Porque también vamos a ver eso, amén. Y si lo tienes, mi hermano, no obligues a alguien a tenerlo, ¿verdad? Si tú tienes el don de lenguas, no le obligues, hermano, ¿por qué no tienes lenguas? Yo ya tengo, mira, 3 años ya estoy en el Señor, tú. No le obligues porque tal vez él no tiene el don de lenguas, amén. Por él hay otro que tiene el don de sanidad, ¿verdad? Y mira, ese pastor tiene don de sanidad, ¿por qué tú no tienes? ¿Verdad? Y muchas veces confunden, mis hermanos, esto para decir que, esta persona aquí no habita Espíritu Santo. Es que no hay milagros, es que no hay sanidad, es que no hay prodigios. No, mis hermanos. El Espíritu Santo ha repartido dones diferentes, mis hermanos, en el cuerpo del Señor. Y al siguiente jueves vamos a aprender eso, mis hermanos. El cuerpo del Señor. Amén. Entonces el hermano que va a exponer, prepárese para el siguiente, mi hermano, mi hermana. Amén. Estamos sobre hora, mis hermanos. Por hoy, mis hermanos, no vamos a tal vez comentar, mis hermanos, sino lo vamos a dejar hasta aquí. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a terminar con una oración. Amén. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das. Dios bendito, Padre Santo, te entregamos, Señor Jesús, este tiempo de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor Jesús, conectarnos, por permitirnos estar aquí presencial, Padre Santo, en la iglesia. Dios Todopoderoso, Señor, que esta palabra se esparza, Señor Jesús, porque es un mensaje, Señor Jesús, que, Padre Santo, muchas veces ha traído confusión, Señor. Tal vez muchos no lo aceptan y no lo quieren aceptar, Señor Jesús. Pero tu palabra está ahí, Padre Santo, Señor, que nos enseña, nos redarguye, Padre Santo, y nos corrige, Señor. En el nombre de ti, Padre Santo, Señor, terminamos esta enseñanza. Y si tú nos permites, Padre, el otro jueves, Señor, estaremos aprendiendo más de ti, Señor. En el nombre de ti, Padre Santo, Señor, te entregamos, Señor Jesús, este tiempo, Padre. Bendice a los hermanos, Padre Santo, que están escuchando. Toca sus vidas, sus corazones, Señor Jesús. En el nombre de ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones.
cambio, ¿será?